se abre la sesión. El acta de la sesión 263 queda reglamentariamente aprobada y el acta de la sesión 264 se pone a disposición de los miembros de la comisión, miembros y miembras. Integrantes, mejor, porque... Cuenta. La señora secretaria da la lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido el siguiente documento. Correo electrónico de la diputada Cristina Girardi, por medio del cual remite carta que le ha hecho llegar la Asociación de Funcionarios Académicos de la Universidad de Talca, dirigida al rector de esa universidad, que dice relación con el proceso de adecuación estatutaria de esa casa de estudios, y en la que las entidades firmantes manifiestan una compartida y profunda preocupación sobre el proceder de la universidad en relación al modo en que se está llevando a cabo el proceso de validación de la propuesta de nuevo estatuto de la universidad. Es toda la cuenta, señor presidente. Se ofrece la palabra en relación con la cuenta. Se ofrece la palabra en relación con la cuenta. Se ofrece la palabra sobre temas varios. La diputada Camila Rojas. Bueno, le ofrezco a la diputada Camila Vallejos. Sí. Gracias, presidente. Mire, sabe que estuvimos hace unas horitas atrás acompañando a las dirigentes de los jardines BTF, bueno, educadoras, la mayoría mujeres, en una manifestación que estuvieron realizando fuera del Congreso, por algo que nos vienen planteando hace un tiempo atrás, y particularmente al Ministerio de Educación. En primer lugar, del pago de un bono compensatorio que fue aprobado, pero que aún la DIPRES no se lo autoriza y no se traspasa, y además la incorporación al reajuste del sector público, que no está aplicando para ella, y que fue un compromiso señalado en un protocolo por parte del Ministerio de Educación, no sé si en marzo, creo, diputada Roja, y que todavía no se cumple porque tiene que haber una adecuación además para aquello. Entonces, quería poner en relevancia eso y pedirle no tenemos a nadie en el Ministerio de Educación, pero pedirle al Ministerio de Educación una respuesta urgente ante esto. Sabemos que la pandemia ha afectado principalmente a las mujeres de nuestro país, y las trabajadoras BTF han sido históricamente discriminadas y siguen siéndolo aún con, además, el traspaso a los servicios locales de educación. Y además son mujeres que muchas de ellas crían solas, mantienen solas un hogar, se hacen cargo de los niños, niñas, y no han parado durante la pandemia a atender a ese sector. Entonces, bajas remuneraciones, los precios han aumentado en pandemia y sus salarios no aumentan, siendo más bajos. Entonces, si no se le incorpora el reajuste, no se le pagan estos bonos, van a verse aún más golpeadas por parte, o sea, producto de la pandemia. Entonces, esto queríamos ponerlo en relieve, es algo que han estado pidiendo, algo que además tuvo una respuesta por parte del Ministerio, pero que no se ha cumplido. Y ese es el problema central. ¿Qué pasa con el cumplimiento del Ministro de Educación a los compromisos que ha realizado con las trabajadoras de los jardines BTF? Sobre el punto la diputada Camila Rojas y luego el diputado señor Bobadilla. Sí, las trabajadoras BTF... También, presidente. Y la diputada Girardi. Son especialmente las trabajadoras de los servicios locales de educación. Entonces, hoy es completamente una discriminación arbitraria, que es a las únicas trabajadoras del sector público que no se les está incluyendo en el reajuste. Entonces, tal como decía la diputada Vallejo, ellas se supone que ya habían encontrado una salida con el Ministerio, sin embargo, hasta el día de hoy no tienen respuesta y no se ha concretado la solución que se les había provisto, y de cara a una nueva discusión de reajustes y todo lo demás, es bien relevante que nos podamos hacer cargo como, o sea, que como comisión le solicitemos al Ministerio dar respuesta a esta demanda de las trabajadoras, que en su mayoría son mujeres. Muy bien, diputado señor Bobadilla, luego la diputada Girardi. Sobre el punto, ¿verdad, diputada Girardi? Sí, presidente. Ok, señor Bobadilla. Siempre sobre el punto, presidente. Presidente, la verdad es que yo comparto la inquietud que se ha planteado en relación a las trabajadoras BTF, y yo creo y sugiero, presidente, que no solo nos quedemos en solicitarlo aquí, sino que lo hagamos a través de un oficio, y yo sugeriría dos oficios.
porque si mal no entiendo, la diputada Vallejo ha mencionado de que el bono estaría parado por una decisión de la DIPRES. Y en ese sentido yo sugiero que oficiemos al ministro de Hacienda para que sí, ¿sí? Sí, claro. Sí, que oficiemos al Ministerio de Hacienda de tal manera que tengamos una respuesta oportuna y favorable, porque aquí si hay un compromiso no podemos no cumplirlo porque aquí la DIPRES ha mantenido silencio o no ha ejercido las acciones necesarias para que esto se pague. Eso es lo primero. Y lo segundo, en relación a la incorporación de las trabajadoras en BTF, yo sugeriría que también hagamos un oficio, pero en este caso dirigido al ministro de Educación, porque lo que ocurre, diputada Camila Rojas, es que efectivamente hay algunas que pertenecen a los servicios locales y otras no, que pertenecen a los municipios, pero también son discriminadas. Entonces, que le solicitemos que efectivamente el reajuste aplique para todas, ¿ya? No solo para algunas, porque después vamos a tener que nuevamente estar discutiendo el mismo tema porque se está marginando un sector. Entonces, mi sugerencia... sí, no, a todas. Entonces, mi sugerencia es que oficiemos al ministro de Educación solicitándole que se incorpore a todo el personal BTF para que sean consideradas en los reajustes del sector público. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado Bobadilla. Diputada Girardi. Yo quisiera aclarar un tema. Nosotros tuvimos una reunión con el Contralor y yo creo que sería importante también remitir un oficio a la Contraloría, porque también en este tema hay un dictamen de la Contraloría donde dice que a las BTF no les corresponde el reajuste ni el bono. Y esto básicamente porque están bajo la situación de contratación de Código del Trabajo. Sin embargo, todos los asistentes a la educación están bajo Código del Trabajo y se les paga a todos el reajuste y el bono, solo quedaron fuera las BTF. Entonces, yo insistiría con la Contraloría que nos que pudiera revisar ese dictamen, y que efectivamente se les pague y no se discrimine a las trabajadoras de TF respecto a este tema. Más allá de que el gobierno se comprometió antes de este dictamen, ya a corregir la ley para que efectivamente pudieran recibir el bono, ¿no? Pero la ley ya no aparece en ninguna situación que haga pensar que no deberían recibir el bono. El gobierno el que dice que no les corresponde y que va a cambiar la ley y nunca han modificado la ley. Esto ya lleva mucho tiempo esperando, ¿no? Entonces, yo creo que además de que el gobierno responda rápidamente y presente el proyecto de ley comprometido, yo creo que también deberíamos oficiar a la Contraloría solicitando que se pronuncie y haga la revisión del dictamen. Eso, presidente. Gracias, diputada. Solo complementando lo que usted ha señalado, y gracias al apoyo de nuestra distinguida secretaria, recordar que en el mes de abril de este año estuvo en esta comisión el señor ministro de Hacienda y se abordó con él el tema y se comprometió a resolverlo. Y yo quisiera agregar que me uno a la justicia de esta solicitud, toda vez que parece incomprensible que por un lado la Junji, ¿no es cierto?, reciba todos los funcionarios. Recuerden que estos son convenios entre la Junji y los municipios. La Junji, las funcionarias reciben todas el reajuste del sector público. A su vez, los funcionarios municipales, como le cuenta a ex alcaldes aquí sentados en esta mesa, también se benefician del reajuste del sector público. Y parece incomprensible entonces que un servicio traspasado vía convenio, ¿no es cierto?, con los BTF, no tengan igual tratamiento. A mayor abundamiento, el gobierno se comprometió, y recordábamos la sesión con el ministro de Hacienda, a resolverlo esto a la brevedad. Tengo una pequeña discrepancia con la diputada Girardi, a la que me tengo que aclarar, le tengo un gran afecto. Y esto es, le tengo un gran afecto a la diputada señora Girardi. Que difícilmente la Contraloría va a cambiar, por una insinuación de esta comisión, un dictamen que ella ya emitió
me parece que no corresponde. Más bien lo que corresponde es, como decía acertadamente el diputado señor Bobadilla, que le oficimos al ministro de Hacienda para recordarle su compromiso y pedirle la mayor celeridad en resolver el problema, y paralelamente también al señor ministro de Educación para que resuelvan el tema. ¿Les parece? Someto a... Correspondió al afecto, presidente. Muy bien. El diputado señor Winter. Muchas gracias, presidente. El problema que tengo con esta decisión es que esto lo hemos dicho muchas veces. Y la instancia de solicitarle al Ministerio de Educación y al Ministerio de Hacienda que se apuren a cumplir un compromiso que está establecido de todas las formas posibles en que se puede establecer un compromiso, porque ya no hay más. O sea, ya está en el tope. Lo hemos hecho tantas veces que yo creo que deberíamos conversar de qué pasa si nuevamente no se cumple. ¿Qué vamos a hacer como comisión si no se paga nunca? ¿Vamos a estar para siempre pidiéndole por favor que lo pague? ¿Qué pasa si en un mes más estamos en la misma situación? Y si en 2 meses más en la misma, y volvemos a hacer la misma ronda de palabras, todos dicen lo mismo, todos dicen, mire, yo hablé con una PTF de mi distrito y la situación es muy grave, etcétera. ¿Qué vamos a hacer como comisión? Porque, ojo, no es un tema solamente de ella, es de cumplir nuestro rol, que es fiscalizar los actos de gobierno y el cumplimiento de las leyes que aprobamos. Yo le encuentro toda la razón, diputado señor Winter. Creo que debiéramos agotar paso a paso. Una vez reiterar a través de oficio. Incluso una segunda opción que yo pondría es que si no hay una respuesta rápida, citar al ministro de Hacienda y al ministro de Educación a una sesión para abordar este tema. Y tercero, tenemos la próxima discusión de la ley de presupuesto y tal como señala la diputada Camila Rojas, ahí podemos hacer una presión por la vía de definir qué cosa podríamos rechazar. Yo le propongo, presidente, siguiendo estrictamente, y no poniéndome creativo, sino siguiendo estrictamente la forma en que la Constitución Política de la República encausa nuestra labor fiscalizadora, que nos pongamos un plazo y que no cumpliéndose ese plazo, como comisión, hagamos, por ejemplo, una interpelación. Sí, claro. Al ministro de Hacienda, yo creo, que corresponde. No sé si están de acuerdo. Yo no sé si se puede interpelar al subsecretario, yo creo. O sea, a cualquiera de los ministros se pueden interpelar. ¿Y a la persona de la DIPRES, al director de la DIPRES? No sé. Entonces tendrá que ser al ministro de Hacienda. A los ministros. Pero que nos pongamos un plazo y que tomemos un acuerdo. Perfecto. Diputado señor Romero. Bueno, saludar a su secretario de Educación. Yo le quiero contar que más que interpelar, yo voy a sugerir otra cosa. Algo parecido ocurrió el año pasado cuando se estaba discutiendo, Camila a lo mejor se acuerda, el presupuesto del Sename. Y no se cumplieron algunos temas, y yo lo advertí, y al momento de votar, y mi voto fue dirimente, voté en contra y se rechazó el presupuesto. Y se tuvo que acelerar el proceso y mejorar y cumplir los compromisos. Entonces yo creo que tendríamos que entrar en una etapa de reflexión, ver cómo vamos a votar el presupuesto de educación, pues, de alguna forma, porque más que interpelar a un ministro, yo de verdad siento que es una pérdida de tiempo. Porque podemos estar toda una mañana, toda una tarde interpelando, y si al final del día no recibimos el compromiso o la respuesta que se requiere, va a ser más de lo mismo. La acusación constitucional viene en el mismo orden en la Constitución, viene posterior a la interpelación, es decir, cuando no se ha cumplido. El problema es que esto de amenazar con no... Es una amenaza, yo lo dije. ¿Qué cosa? No cumplió. Votar en contra de una partida. Pero a mí no me gusta esa forma, porque estoy rechazando algo por motivos distintos a su propio mérito. Y ahí me estoy saliendo de mi labor, pues. Entonces, si yo veo un presupuesto que está bien, rechazarlo por un motivo distinto al mérito de aquello que está sobre el pupitre puesta a votación, a mí me parece que, no sé, utilizar la herramienta legislativa de manera no procede, como dice el gobernador. Diputado señor Winter. Bien, yo quiero saludar en primer término al señor subsecretario Jorge Poblete, darle la bienvenida a esta sesión. Sí. No, lo que pasa es que quiero preguntar al señor subsecretario si respecto a esta materia, no sé si está claro en lo que estábamos comentando, ¿tiene alguna información
que nos pudiera entregar, que sea una buena noticia respecto a esta preocupación compartida, porque pudiera ocurrir que el Ejecutivo tenga ya alguna solución encaminada. Señor subsecretario, solo si hubiera alguna información que entregar al respecto. Claro. Buenas tardes, señor presidente. Me van a disculpar, pero sé que entré justo cuando ya estaban discutiendo el tema. He tratado de intuir más o menos qué es lo que está discutiendo, pero honestamente no alcancé a escucharlo. Le explico, señor subsecretario. Se trata de la preocupación, hubo una manifestación en las afueras del Congreso en el día de hoy por parte de educadoras de párvulo, asistentes, ¿no es cierto?, parvularias, funcionarias de BTF, por dos razones: por el pago de un bono que está comprometido, de un bono, y por la situación de que ellas no están siendo beneficiadas con el reajuste del sector público. Y en consecuencia han visto menoscabados sus ingresos. Y hay un compromiso asumido en esta comisión por el señor ministro de Hacienda en el mes de abril de este año, en que se iba a resolver este problema, porque este es un tema que lo hemos abordado ya con antelación, pero no tiene solución hasta este minuto. Entonces, creemos la mayoría, transversalmente, que de todas luces es injusto que ellas no estén recibiendo ese bono y tampoco el reajuste del sector público. Presidente, me va a disculpar, no tengo antecedentes en este momento. Solamente clarificar que los jardines BTF no pertenecen directamente a mi subsecretaría, sino que la Secretaría de Educación Parvularia. Voy a recabar los antecedentes para poder responder cuanto antes en virtud de esta información que me entrega en estos momentos. Hemos acordado en esta comisión enviar un oficio al señor ministro de Hacienda y al señor ministro de Educación, así que ahí va a estar el fundamento para la respuesta. Y le pedimos formalmente, ¿no es cierto?, que se comunique con la subsecretaria, porque es subsecretaria, ¿no es cierto?, de Educación Parvularia, a fin que aborden este tema a la brevedad. Muy bien, ¿cerramos este punto? Lo cerramos. La diputada Camila Rojas había pedido la palabra primero para otro punto varios. Ya. Gracias, presidente. Si se trata del caso de un chico que ingresó al Instituto Profesional AYEP, ¿ya?, y que eso fue a comienzos de este año, pero decidió retirarse, ¿ya? Él se matriculó en abril y nunca comenzaron las clases presenciales por la situación de la pandemia, evidentemente, y tomó la decisión de retirarse. Sin embargo, cuando hizo la solicitud de retiro se dieron una serie de anomalías que retrasaron el proceso y finalmente le estaban cobrando una deuda de 1.200.000 pesos. Estoy haciendo el resumen de la historia. Habíamos visto en la comisión antes otro caso de AYEP, ¿ya?, que de hecho fue favorable para la estudiante, que una situación muy, muy similar. Entonces yo quería solicitar que pudiésemos interceder también en este caso. Yo le puedo mandar la carta a la secretaria, es muy similar al que vimos antes, es con la misma institución, de hecho, ¿no?, que se acarrea una deuda pese a que el servicio educacional no se entrega. Vamos a acceder a la solicitud hecha por la diputada Rojas y se remitirá al señor subsecretario de Educación Superior la carta adjunta y además solicitándole tenga bien interceder y gestionar la solución, porque parece abusivo que te estén cobrando por un servicio que no te han entregado. Bien, acordado, ¿verdad? Diputado señor Bobadilla, en otro punto varios. En otro punto varios, presidente, pero un punto que ha sido reiterado en esta comisión. Nosotros hace un par de semanas atrás solicitamos al Contralor Regional al Contralor Nacional que investigara el proceso de licitación, porque supuestamente, a través de un artículo en un medio de comunicación, supuestamente los antecedentes que habrían presentado algunas empresas habrían sido adulterados, particularmente los estados financieros.
que habrían entregado para adjudicarse parte de las raciones que esta licitación contenía. Yo quisiera, presidente, porque me han llegado más antecedentes respecto de este tema, yo quisiera solicitar oficiar específicamente a través de la comisión al señor Contralor, de tal manera que se investigue si efectivamente la empresa Deloitte Chile fue la empresa responsable de evaluar y fiscalizar el proceso de licitación. Y por cierto, que se investigue si tuvo conocimiento de la manipulación de los antecedentes que permitieron que efectivamente se les adjudicara a estas empresas involucradas. Entonces yo solicito el acuerdo, si usted lo tiene a bien, presidente de la comisión, para oficiar a la Contraloría específicamente respecto de este punto. Y para eso, si usted lo tiene bien y la comisión también, yo le puedo entregar prácticamente todos los antecedentes que dispongo para que la Secretaría pueda fundamentar de mejor forma de la que yo lo he hecho para hacer esta presentación ante la Contraloría. No me cabe duda que la Secretaría lo hará mejor. Por eso se lo he solicitado, señor presidente. No. Sí, por supuesto, yo creo que es un tema súper sensible que tiene aristas muy complejas. Recordarán que el otro día estuvo la presidenta nacional de la Organización de las Manipuladoras, sí, planteándonos un tema, y ciertamente cuando hay involucrado un bien tan precioso como es la alimentación de nuestros niños y niñas y jóvenes, y además mucho dinero público, es razonable que nos preocupemos. Así que yo creo que tiene todo el derecho a pedirlo y espero que con el asentimiento de la comisión podamos entonces acordar enviar ese oficio por usted solicitado, diputado señor Bobadilla, al señor Contralor Nacional de la República. ¿Acordado? Señor subsecretario don Jorge Poblete, ¿se va a oponer? Señor presidente, no quería, si me permite, por su intermedio, solamente agregar que si es que lo tiene bien en la comisión, podría también ser citado el director nacional de Junaed para que les explique bien cómo es el proceso, para que se entienda bien cuándo y cómo intervienen diferentes órganos en el proceso de adjudicación. Por ejemplo, para clarificar bien cuál es el rol de Deloitte, cómo es el proceso de adjudicación, quiénes revisan ese proceso, que tal vez sea bueno que la comisión lo tenga a la vista, y me ofrezco, o sea, me ofrezco que tengamos las respuestas. El director nacional de Junaed. Le agradecemos la disposición, señor subsecretario. Vamos a tener en cuenta su recomendación, vamos a esperar la respuesta. Yo lo que sé por la información que la empresa citada por el diputado Badilla es una empresa de auditoría que se supone que precisamente tenía que verificar la viabilidad financiera, ¿no es cierto? Y la absoluta que los informes financieros fueran fidedignos, cuestión que está siendo hoy discutida por alguna otra empresa que no se adjudicó la licitación. Ese es la litis, como dirían los abogados, ¿no? Perdón, se me salió el latín. Bueno, eso es. Así que le agradecemos, lo vamos a considerar, señor subsecretario, invitar al director nacional de la Junaed. Muy bien, no hay otro punto varios. Entramos en el orden del día. Y el orden del día nos señala que esta sesión ha sido citada con el objeto de ocuparnos de los siguientes asuntos. En primer lugar, originado un mensaje que establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso, que está en primer trámite constitucional con urgencia calificada de simple. Y luego, si es que alcanzamos ese objetivo, ¿no es cierto?, en el transcurso de continuar con la votación en particular de un proyecto muy requerido por distintas instancias que tiene que ver con el tema de la admisión escolar en establecimientos con hogares estudiantiles, que como ya lo hemos dicho, nos han pedido a través de cartas, oficios, especialmente
instituciones de gran tradición en el país y de gran solvencia como el INBA, por ejemplo, que nutrió gran parte de su matrícula a través de internos que llegaban de todo el país. ¿Ah? Sí, claro, Instituto Nacional Barros Arana. Como ayer el Instituto Nacional también tuvo internados, ¿no es cierto? Porque yo recuerdo que llegaban, ¿sí? Bueno, a mí me sensibiliza harto porque el internado es a veces el único medio que tienen los niños para poder continuar con sus estudios, ¿no es cierto? Bien. Señora secretaria, le pido que por favor tome usted el control de esta sesión y nos dirija en el proceso de votación. También. Presidente, corresponde votar el artículo 6. La indicación que se había presentado a ese artículo fue declarada inadmisible en la última sesión, por lo tanto nos corresponde votar el artículo 6 en su forma original. Por favor, tome la votación. La indicación de la diputada Girardi, que está en el número 8. Fue declarada inadmisible. Sí. Señor, estamos ya en el artículo... Estamos en el artículo 6. Lo que está señalando, no, dice que no lo hemos votado la secretaria, y yo le creo a la secretaria y no a usted. Lo que votamos en la última sesión fue la indicación de la diputada Girardi, que el diputado González pidió que se votara la admisibilidad, porque el presidente la había declarado inadmisible. La indicación número 8. Pero nos falta votar el artículo 6. Ya. Señor Bobadilla. ¿Usted lo dice? A favor. Señor Fuenzalía. A favor. Señora Girardi. ¿Estamos votando, perdón? El artículo 6. El original del proyecto. Me abstengo. Señor González. Señor González. Me abstengo. Señor Pardo. A favor, secretaria. Señor Rey. A favor. Señor Romero. A favor. Señora Rojas, el artículo 6 del proyecto. A favor, a favor. El original. Bueno. Señora Vallejo. Me abstengo, secretaria. Señor Winter. Presidente. Yo tengo que votar. Sí, presidente. A favor. Por la afirmativa, 6 votos, 5 abstenciones. Aprobado. Una consulta. ¿Sí? De verdad ¿qué hubiera ocurrido si yo... Muy bien. Vamos, continuamos, secretaria. Sí. Corresponde ahora votar los artículos que no han sido objeto de indicaciones, ya fueron votados. Así que nos corresponde el artículo 11, que tiene una indicación del diputado Sangüesa. Y es parar un inciso final en este artículo. Del siguiente tenor. Para proceder al pago de la subvención contemplada en el artículo 5 de esta ley, se requerirá de una asistencia promedio mensual igual o superior al 50%. Yo debo declarar esta indicación inadmisible porque dice relación con la administración financiera del Estado. Sí, pues. Pero un recurso ya está devengado. No, porque se altera. Secretaria, por favor. Presidente, estoy totalmente de acuerdo con usted. Mira, el texto... un inciso nuevo.
Le ahorra al Estado A ver, vamos a dar lectura al artículo 11 y cómo quedaría con la indicación. Los establecimientos educacionales beneficiados con las subvenciones de esta ley deberán informar anualmente al secretario regional ministerial de Educación respectivo los alumnos matriculados, el personal del establecimiento que se desempeña en esta modalidad y los demás antecedentes que fije un reglamento dictado por el Ministerio de Educación respecto a la modalidad educativa de reingreso. Asimismo, deberán informar mensualmente al Ministerio de Educación la asistencia diaria de cada uno de sus alumnos matriculados, así como las variaciones de la matrícula en el sistema de información y gestión escolar. Para proceder al pago de la subvención contemplada en el artículo 5 de esta ley, se requerirá de una asistencia promedio mensual igual o superior al 50%. Esto se mete porque establece, sí tiene impacto porque establece un piso, pero el piso que el proyecto original plantea es el válido para todo el sistema de subvención y es 75%. Se paga en función de la asistencia promedio. No, si yo ya la declaré, si es que... De hecho, el propio diputado Sangüesa, cuando la explicó en la semana pasada, lo dijo. Diputado señor Sangüesa, ¿está presente en la sesión? Porque lo que procedería sería entonces darle la palabra para que fundamente y explique su indicación. Y si no, le doy la palabra al señor subsecretario en representación del Ejecutivo para que dé su opinión sobre esta indicación. Presidente, yo también le pedí la palabra. Disculpe, diputada Cristina Girardi. Señor subsecretario, ¿me permite? Lo dejo en pausa porque le voy a dar la palabra a la diputada Girardi. Presidente, hay las dos indicaciones que siguen, tienen el mismo propósito, ¿no? Que es que efectivamente la subvención se pague en un 100% en definitiva si es que hay una asistencia sobre el 50%, ¿no? Y por eso estoy interviniendo, porque el propósito, ya que se habló de flexibilidad, ya que se habló de un sistema que efectivamente tiene características distintas desde el punto de vista de alumnos que requieren de otro ritmo, de otra forma de inserción en el proceso escolar, y eso también lo planteó tanto el Ejecutivo como varias de las organizaciones que vinieron, de que efectivamente no se puede, no puede funcionar con el criterio del 70%, sino que hay que hacerlo más flexible aún. Lo que nosotros hemos planteado es que se pague un 100%, ¿verdad? Salvo que la matrícula sea menor al 50% y que en ese caso se le descuente al sostenedor, ¿verdad? Pero, presidente, este tema este es un tema que lo hemos planteado en todos los proyectos de ley que tienen que ver con subvención. En todos los proyectos de ley que tienen que ver con subvención hemos planteado este mismo tema, y claro, hay un rechazo permanente del Ejecutivo a cambiar la lógica de subvención por matrícula y mantener la de asistencia, que es la que efectivamente genera daño en todo el sistema escolar, no solo en este que va a generar daño, sino que en todo el sistema escolar. Entonces, yo creo que tiene que ver con la presión que podamos hacer. Yo no voy a aprobar este artículo si no se aprueba la indicación, ¿ya? Y es lo que yo hago un llamado a mis colegas a que lo rechacemos para que efectivamente el Ministerio definitivamente se abra a resolver este tema de fondo. Esto, presidente. Gracias, diputada Girardi. Señor subsecretario, ahora sí, le ofrezco la palabra, por favor. Le agradecería mucho que pudiera aclararle a los señores integrantes de la comisión la norma relativa a la subvención y cuál es el piso de asistencia para cancelarla. Porque esta indicación lo baja a 50%. Sí. Bueno, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, primero que todo, por las mismas razones que entiendo que ustedes también han analizado el tema. Primero que nada, nos parece inadmisible la indicación, porque efectivamente altera normas propias de la administración del Estado, en el fondo, que afecta presupuestariamente y, por tanto, bajo nuestro punto de vista, inadmisible. Segundo, también creemos que es importante mantener los focos del proyecto de ley, y esto trata materias tangenciales y fuera del proyecto, porque
Estas normas que están recogidas para el pago de la subvención recogen evidentemente las normas hoy día vigentes a través de normas y legislaciones, principalmente la ley de subvenciones, para el pago de la subvención. Por lo tanto, alterarlas por un proyecto en específico nos parece totalmente inadecuado cuando no es la materia de fondo que se está tratando en este proyecto. Este proyecto, de hecho, lo que hace es crear una subvención en monto distinta, específica para la modalidad, pero las reglas de pago que establece son exactamente las mismas que rigen actualmente el sistema. Así que por ambos motivos nos parece totalmente, por un lado, inadmisible y por otro lado, inadecuada la normativa. Particularmente en esta indicación, además, creemos que la forma de reacción también es equívoca, por tanto, señala que para proceder al pago de la subvención contemplada en el artículo 5 de esta ley, se requerirá de una asistencia promedio mensual igual o superior al 50%. Eso quiere decir que si se obtiene una asistencia inferior a eso, no se debería pagar la subvención. Cosa que es distinta a lo que se planteó en la indicación anterior, que mencionaba la diputada Girardi, que establece un piso mínimo desde el cual, en el fondo, asegurar el 100% del pago de la subvención. Por lo tanto, son normas contradictorias que podrían confundir además y generar incerteza normativa y jurídica para el pago de las subvenciones. Por lo tanto, por todas las razones expuestas, nos parece inadecuada. Sin embargo, también, como la diputada Girardi señaló, también una supuesta indisposición del Ministerio a querer evaluar materias más profundas de financiamiento, quiero recordar que, en virtud de la discusión de la ley del año pasado que permitió el pago de la subvención ante la situación excepcional que se estaba viviendo en el país, se estableció en un compromiso con el Senado el poder instaurar una mesa de trabajo técnica para poder evaluar materias de financiamiento, obviamente con menos pasión política, pero con el debido análisis técnico para poder evaluar en su justicia, en el fondo, y con evidencia clara, cuáles son distintos métodos de pago de la subvención que permitirían eventualmente tomar decisiones más fundadas al respecto. Esta comisión de trabajo se llevó a cabo, efectivamente estuvo sesionando, hemos emanado el informe hace poco, que podríamos también algún día, si nos invitan, poder exponer sobre este informe, que fue un compromiso que se estableció formalmente en la Comisión de Educación del Senado, y por tanto, en esa materia se recogen diferentes análisis comparados de tanto chilenos como en el resto de Latinoamérica y también países de la OCDE respecto a los distintos sistemas de financiamiento de la educación. Este informe efectivamente concluye varias cosas interesantes de analizar, entre esas, por ejemplo, que la asistencia como tal es un elemento que sí tiene elementos positivos al momento de poder ser incorporado al pago de subvenciones, particularmente además en periodos post-suspensión de clases prolongadas, como ha sido el periodo de pandemia, en donde la asistencia se ve fuertemente afectada. Solo como antecedente, agregar que este informe señala que Chile se encuentra dentro de los países con mayor asistencia efectiva promedio dentro de Latinoamérica y de la OCDE. Por tanto, creemos también que el sistema de subvenciones actualmente genera ciertas externalidades positivas que es importante considerar adecuadamente. Y por eso creemos que probablemente revisar este informe puede ser una materia de interés para la Comisión. Este informe fue elaborado con la participación de entidades respetables y conocidas en el mundo educativo, entre esas CLAPES UC, por ejemplo, también estuvo Educación 2020, también estuvo participando el Colegio de Profesores en esta mesa técnica, y nos parece que es interesante que la Comisión pueda conocerlo. De ahí, por tanto, a extrapolar que el Ministerio tiene una actitud, en el fondo, de no revisión de este tema, quiero desmitificarlo porque efectivamente este fue un acuerdo que fue tomado en la Comisión de Educación del Senado como un acuerdo, como parte de la aprobación de la ley del año pasado, y que efectivamente generó una mesa de trabajo que estuvo revisando el tema de financiamiento. Dicho lo anterior, presidente, nos parece totalmente inadmisible e inadecuado abordar una materia que escapa de los ámbitos de acción de este proyecto en específico, que era revisar el monto y la forma de pago de la modalidad asociada a la modalidad de reingreso, cuyas normas de pago están extraídas de la legislación actual. Gracias, subsecretario. Me parece de gran interés, especialmente lo que mencionó respecto de que además la indicación como está redactada es contradictoria, porque si tuvieran una asistencia tal como está redactada, inferior a 50%, significa que se quedarían sin nada de subvención, porque solo podrían recibir subvención, dice la indicación, si tienen 50 o más. Pero ¿qué dice al respecto del artículo 13 y 14 del decreto? Eso es lo que dice que la subvención está asociada a la asistencia media de alumnos, en donde hay un piso que está establecido. Eso es 75. Pero bajo 75, ¿qué pasa? ¿Te reciben igual subvención? Si lo que hay es una disminución, no se paga por el 100.
Es un desastre la indicación, sí, además. Pero bueno, estamos ahí y lo otro que le quiero decir de inmediato para que quede consignado en el acta de esta sesión es que tomamos la palabra. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que vamos a tomarle la palabra, señor subsecretario, para que venga a darnos a conocer ese informe y las conclusiones de ese informe sobre financiamiento de la educación. Vamos a tratar de, en el más breve plazo, de hacer un espacio en esta comisión para poder cumplir con ese objetivo. Perdón, me gustaría cerrar para continuar con la votación, por favor, diputado. Ya está declarada inadmisible por parte de la mesa en atención estricta a lo que establece nuestro reglamento. ¿Alguien va a cuestionar lo dicho lo resuelto por el presidente de la Secretaría? Porque tendría que hacerlo, si no... Habría que votar el artículo. Hay que votar el artículo. Perdón, presidente, pero hay 2 indicaciones más. No, pero estamos hablando de esta indicación, diputada. No puedo hablar de futuro. No, pero es que no se puede votar el artículo porque hay 2 indicaciones más al artículo. No hay tal. No, en el artículo 11 no hay más indicaciones, diputada. Las suyas son más adelante. Ah, perdón. Ok. Por favor. Entonces, en votación el artículo 11. Votación al artículo 11, entonces. Señor Bobadilla. ¿Perdón? Inadmisible. Presidente, respecto de eso, voy a emitir mi votación. La verdad es que ha sido muy convincente, maciza la intervención del subsecretario y yo concuerdo plena y absolutamente con él, al igual que con usted, que era inadmisible esa indicación. Jamás debería haberla presentado el diputado Sangüesa. Por tanto, voto a favor el artículo original. ¿Señora Girardi? A mí no me parece para nada ni maciza ni contundente la argumentación del subsecretario. Quería primero conocer el informe y luego voto en contra del artículo. Señor Poncelida, el artículo 11. A favor. Señor González. En contra. Señor Pardo. ¿Me puede dejar para el final, secretaria, por favor? Señor Rey. El presidente, el subsecretario le pide señora Rojas. Señor Romero. Señor Santana. En contra, Soledad. Gracias. De parte de... Gracias, el ministro. Señora Vallejo. En contra. Señor Winter. En contra. Presidente. No, toma votación, secretaria. Señor Pardo, perdón. A favor. Presidente. Bueno, yo creo que sí es necesaria esta modalidad y creo que es necesaria financiarla. Yo estoy de acuerdo con el fondo de que debiéramos revisar profundamente el sistema de financiamiento de la educación y optaría por un sistema de financiamiento basal, lo he dicho y lo conocen todos. Pero mientras no se aborde esa materia, yo no puedo sino aprobar esto porque si no, no tendríamos financiamiento para esta modalidad. Así que apruebo. Por la afirmativa 6 votos, 6 en contra. Rechazado el artículo, presidente. Entonces, ¿puedo votar al revés? Bien, se rechazó. No alcanzó los votos necesarios. Hay un empate, 6-6. No. Me sale el profe, discúlpame. Sí. A continuación, sí, corresponde la indicación... No. La indicación número 10 de la diputada Girardi, que es a la que ella se estaba refiriendo, es para reemplazar el artículo 13 de la ley de subvenciones por el siguiente.
Artículo 13. Los establecimientos educacionales que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 6 tendrán derecho a percibir una subvención fiscal mensual cuyo monto se determinará multiplicando el valor unitario que corresponda conforme al inciso primero del artículo 9 y el artículo 11, considerando siempre para todos los establecimientos educacionales que la asistencia promedio es del 100%. Y se reemplaza el artículo 14 por el siguiente, artículo 14. No obstante lo señalado en el artículo anterior, el monto de la subvención mensual estará sujeto a modificaciones cuando haya una asistencia inferior al 50% comprobada en visitas inspectivas a un establecimiento educacional. Solo en ese caso podrá efectuarse un descuento correspondiente a la diferencia del porcentaje de asistencia comprobado en la visita inspectiva respecto a la asistencia establecida en el artículo precedente. Bueno, consultarle a la secretaria para decir que esto es claramente inadmisible porque, ¿no es cierto?, involucra administración financiera del Estado, de manera que me veo la obligación de declararla inadmisible. Presidente. Las indicaciones al artículo 13. De la diputada Girardi. Sí, sí, clarito. Modifica los artículos 13 y 14 de la Ley de Subvenciones. Presidente. Diputada Girardi, le ofrezco la palabra para explicar y fundamentar su indicación. Bueno, yo creo que es sumamente clara la indicación, presidente. El objeto, y ya lo planteé para la indicación anterior, tiene que ver con las condiciones en que se realiza la modalidad de reingreso, y yo creo que casi todas las situaciones en escuelas vulnerables es la misma situación, ¿no? Donde efectivamente hay una inasistencia muy importante, ¿no? Y por más estudios o por más temas, argumentos que entregue el subsecretario, que tengamos mayor asistencia que la OCDE, ¿no? No está claro que no es la asistencia la que marca la diferencia, porque estamos muy por bajo los niveles educativos de la OCDE. ¿Ya? Si la OCDE tiene mayor inasistencia que nosotros y tiene mejores resultados, quiere decir que la asistencia no es lo que marca la diferencia. ¿Ya? Pero de todas maneras, presidente, yo creo que el financiamiento para la educación ya está. Entonces, independientemente, ¿no?, de que se pague un 100%, o un 50% o un 70% de subvención, el Estado debiera proveer los recursos para el 100% de los niños que están en el sistema escolar, tanto público como particular subvencionado. Por lo tanto, esto no modifica el presupuesto, ¿no? No modifica en nada el presupuesto, no lo aumenta, ¿no? Y por lo tanto, de acuerdo a el dictamen que se leyó en la sesión anterior, ¿no?, del Tribunal Constitucional, de que mientras no se aumenten los recursos, ¿no?, nosotros sí tenemos facultad para hacer indicaciones que tengan que ver con financiamiento, ¿ya? Eso está planteado por el propio Tribunal Constitucional, esto se leyó en la sesión anterior y por lo tanto yo pido que se vote la admisibilidad. Diputado, señor Winter primero y luego al Ejecutivo que la está solicitando. Sí, yo quiero reforzar algo que plantea la diputada Girardi, que muchas veces si uno se enfrenta a una indicación y le tendrán derecho a percibir una subvención fiscal mensual en una indicación parlamentaria, uno inmediatamente piensa que es inadmisible porque eso significa que va a irrogar gasto. Sin embargo, cuando en una indicación parte del texto es tal cual el que se está indicando, lo indicado en realidad es lo diferente al artículo que sí cuenta con el patrocinio del Ejecutivo. Por lo tanto, es efectivo lo que plantea la diputada Girardi, que la indicación no irroga gasto, no crea una subvención porque la indicación lo diga, porque la indicación está creada en la parte en que es similar o semejante, o de hecho igual, al artículo que sí cuenta con el patrocinio del Ejecutivo.
Solo... ¿Presidente? Sí, la secretaria. Sí, lo que pasa es que esta indicación no modifica modifica todo el sistema de pago de subvenciones, no solo para esta modalidad, sino que el sistema completo. Porque estamos hablando del artículo 13 y 14 de la Ley de Subvenciones. Bueno, pero que sigue... Perdón, no le he dado la palabra a la diputada Girardi, lo siento. Y lo peor aún es que dice expresamente este artículo 13 original, que la subvención se pagará por asistencia promedio. Y la diputada, en su legítimo derecho, cree que debiera pagarse por el 100%, por la matrícula, que es la controversia que hemos tenido siempre. Histórica, digamos, y si tú me obligas a ponerme, digamos, mi opinión, me encantaría que fuera así, 100%, por matrícula y no por asistencia. Lamentablemente no tenemos facultad, ¿no es cierto?, legal para eso, y tengo que cumplir con mi deber nomás. Y ahora la diputada Girardi ha pedido, ¿no es cierto?, que se vote la inadmisibilidad que hemos declarado en la mesa. Así que se pone en votación el tema de si es admisible o inadmisible. Sí. Pero ya no tiene sentido porque el tema... Subsecretario, ¿cree que es necesario intervenir porque vamos a tener que votar la admisibilidad o inadmisibilidad? Quizá la quiere patrocinar. La quiere patrocinar. A propósito, agradecemos al diputado señor Rey por la gentileza de ofrecernos un cafecito. Histórico, nunca se había visto en esta sesión, una rajada de esta naturaleza. Muy bien. Eso para despejar que Bobadilla decía que era del subsecretario, entonces parecía ser que estaba comprando voluntades acá. No es así. Muy bien. En votación, la admisibilidad. Me parece que iba a decir algo. ¿No se dijo que no? ¿No? ¿Quiere decir algo, subsecretario? Solo decir que no he cargado yo ningún café. Por eso está cayendo el proyecto. Por eso se está cayendo a pedazos el proyecto. Ya. Voy a tomar votación mejor para mayor claridad. Lo que se vota entonces es la admisibilidad que ha solicitado la diputada Girardi. Los que votan a favor votan por la admisibilidad. Claro. Y los que votan en contra siguen lo que ha determinado la mesa. Señor Bobadilla. Yo voy a respaldar a nuestro presidente. Él ha declarado con la asesoría de la secretaria que es inadmisible, por lo tanto voto en contra de la admisibilidad. Señor Fuenzalida. Bueno, yo creo que acá el subsecretario fue bastante claro respecto a esta mesa que se generó en el Senado y que el presidente solicitó podamos tener la posibilidad de ver esos informes. Así que tomando en consideración eso y respecto de la admisibilidad de esta norma, yo voto en contra también, voto con la mesa. ¿Será Girardi? Sí, yo, presidente, yo claramente llamo a que la comisión tenga coherencia respecto a sus votaciones, porque la semana pasada votamos exactamente uno que también el subsecretario declaró que era inadmisible, pero que claramente se refería a lo que yo señalé respecto del Tribunal Constitucional, que dice mientras esté financiado y mientras no irrogue mayor gasto, sí son admisibles las indicaciones en materia presupuestaria. Y por lo tanto, voto a favor. Señor González. Contra. Señor Pardo. Contra. Señor Rey. Contra. Señora Rojas. Señor Romero. Contra. Señor Santana. No está. Señora Vallejo. Al final. Señor Winter. A favor de la admisibilidad.
Presidente, yo estaba distraído, estoy votando a favor de la admisibilidad. Señora Vallejo, perdón, no le escuché. A favor. Presidente. Yo no me puedo contradecir y lo que más quiero decirle que en mi experiencia en esta comisión no es que esté financiada, la proyección del gasto y el presupuesto del ministerio se hace en función de una asistencia promedio histórica y no del 100%, así que sí tiene impacto. Y si además, como propone la indicación, cambia la forma, el procedimiento se está metiendo en un ámbito que no, así que tengo que votar naturalmente en contra. Entonces se mantiene inadmisible. En votación el artículo. Votación del artículo 15. Señor Bobadilla. Señor Fuenzalida. Señora Girardi. Voto en contra del artículo. Señor González. En contra. Señor Pardo. Señor Pardo. A favor, secretaria, a favor. Señor Rey. Señora Rojas. Señor Romero. Señora Vallejo. ¿Qué artículo estamos votando? Al final, por favor. Señor Vinter. No, es el artículo 15 que la diputada le agregaba 2 numerales más. Es el 13 de la otra ley. Claro, el artículo 15 de este proyecto. El 13 de la ley de... Gracias. La ley de funciones. Así es. Ya, perfecto. Señor Vinter. En contra. Con mayor razón. Señora Vallejo. En contra, secretaria. Presidente. A favor. Por la afirmativa 6 votos, 5 en contra. Aprobado. Vamos al artículo transitorio. El artículo transitorio tiene una indicación de la diputada Girardi y una del diputado González. La de la diputada Girardi es para reemplazar el artículo transitorio para el siguiente. El sistema de financiamiento establecido en la presente ley se implementará de modo gradual en un plazo de 3 años, contado desde su publicación en el Diario Oficial, conforme al régimen que se expone en los incisos siguientes. A partir de la fecha de publicación de la presente ley, el Ministerio de Educación abrirá anualmente procesos de postulación al que podrán concurrir los establecimientos educacionales que cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 3 de esta ley, conforme a las reglas siguientes. A. El primer año podrán postular los establecimientos educacionales que impartan exclusivamente la modalidad de educación de adultos respecto a sus estudiantes de entre 12 y 21 años que se encuentren cursando la educación básica en los establecimientos regulares de educación básica y o media que cuenten con aulas de recompromiso educativo. Para aquellos niños, niñas y jóvenes que se encuentren fuera del sistema de educación regular o presenten rezago escolar de 2 o más años y que les correspondiera asistir al referido nivel. B. El segundo año podrán postular los establecimientos educacionales que impartan exclusivamente la modalidad de educación de adultos, respecto de sus estudiantes entre 12 y 21 años que se encuentren cursando la modalidad de educación de adultos en el primer y segundo ciclo de enseñanza media para aquellos jóvenes que se encuentren fuera del sistema escolar o presenten rezago escolar de 2 o más años y que les correspondiera asistir a los ciclos referidos. C. El tercer año podrán postular los establecimientos educacionales que impartan exclusivamente la modalidad de educación de adultos y establecimientos nuevos que se creen para impartir la modalidad de reingreso respecto de los niños, niñas y jóvenes de entre 12 y 21 años que se encuentren fuera del sistema de educación regular o presenten rezago escolar de 2 o más años y que les correspondiera asistir a los ciclos de las letras A y B precedentes, además de los establecimientos educacionales que impartan los niveles obligatorios de educación escolar y en una jornada distinta la modalidad de educación de adultos. ¿Podría referirse a la secretaria, podría referirse a la admisibilidad o inadmisibilidad de esta indicación? Presidente, en opinión de la Secretaría, la indicación es inadmisible porque modifica el sistema de financiamiento y su gradualidad. Yo, naturalmente, tengo que secundar su opinión porque además lo que hace es que, lo primero, es que acelera el proceso.
El proyecto original habla de una gradualidad de 5 años, este proyecto de indicación acorta esa gradualidad a 3 años. Y luego hace modificaciones, ¿no es cierto?, en las condiciones en las que están establecidas. Bueno, dicho eso, yo te secundo a la secretaria en el sentido de que es inadmisible. ¿Va a alguien pedir votación sobre la materia? Seguimos adelante entonces para ver la próxima. La indicación del diputado González es para agregar el siguiente inciso final al artículo transitorio del proyecto. La modalidad EPJA se continuará aplicando al rango etario que tradicionalmente ha atendido. No obstante, quedará abierta la posibilidad para que los estudiantes entre 15 y 21 años puedan optar entre la modalidad de reingreso o la modalidad EPJA en el mismo establecimiento. Las personas que opten por la modalidad EPJA serán considerados alumnos de reingreso para todos los efectos. Cuidado, porque eso significa que se benefician de una subvención distinta a la que es la regular para la educación de adultos, que es mayor. Bien, diputado, ¿tendría usted la gentileza de explicar su indicación, fundamentarla, por favor? Sí, presidente. Presidente, la modalidad EPJA, que atiende niños de 15 a 21 años, es una modalidad que atiende, digamos, un poco al mismo universo que la modalidad de reingreso y equivale a una forma de reingreso, porque la mayor parte de los alumnos EPJA son alumnos que han estado fuera del sistema un tiempo a veces más prolongado que 2 años y están reingresando al sistema educacional, o sea, equivalen, digamos, a la misma característica de alumno. Y por eso, digamos, cuando se instale el sistema, y como el sistema se va a instalar en los CEIA y se va a instalar en los establecimientos de educación de adultos, donde también se imparte EDJA, o sea, vamos a tener EDJA y reingreso, van a haber alumnos que tienen subvención EDJA y otros que tienen subvención reingreso, lo que va a significar, digamos, en el fondo una discriminación entre estos dos tipos de alumnado, teniendo las mismas características y teniendo edades semejantes entre los que están entre 15 y 21 años. Eso no corresponde a los de edad menor, pero los de edad de 15 años, y como la mayoría de los establecimientos de EDJA hoy día son de personas muy jóvenes, ¿no? Y cada vez hay menos adultos, evidentemente que va a resultar absolutamente, digamos, reñido con la justicia, con la equidad, que unos alumnos de las mismas características tengan una subvención y que otros tengan una subvención distinta. Y por eso que sería importante, digamos, señalar de que los alumnos que ingresan, sea a EDJA, sea a reingreso, tengan la misma, tengan la posibilidad de elegir entre una u otra subvención. ¿Cuál es el sentido de esto? Es que haya algo que discutimos bastante durante todo el proyecto, es que se integre mucho más el sistema EDJA con el sistema de reingreso y que se, digamos, empiece a superar esa diferencia absolutamente absurda y discriminatoria que hay hacia la educación de adultos y que no se relegue la educación EDJA a los alumnos de mayor de 21 años o a una especie como de andragogía que sería solamente alumnos de adultos que van a quedar cada vez menos, ¿no? Porque este doble tipo de modalidad de subvención finalmente va a ponerle fin o va a ir cada vez aminorando más y disminuyendo y perjudicando más a la educación de adultos. Y por eso es que es importante que los alumnos puedan elegir el tipo de modalidad que eligen y que por lo tanto se les pague la subvención que corresponda a la modalidad que ellos han elegido. Y si entre 15 y 21 años han elegido modalidad de reingreso, se les paga esa modalidad. Si mantienen su modalidad EDJA, se les paga la modalidad EDJA. Esa es la proposición, presidente. Gracias. Voy a pedirle al señor subsecretario que nos pudiera dar la opinión del Ejecutivo respecto a esta indicación.
Muchas gracias, presidente. A nosotros la indicación no la tenía yo en el último documento que recibí, pero al leerla ahora me parece que es totalmente redundante y no se requiere esa indicación, porque en el proyecto actual los alumnos tienen siempre la libertad de poder elegir entre la modalidad de EPJA y la modalidad de reingreso, cuando están en el rango de edad. Entonces, nos parece que no es apropiada la indicación. Creo que podría generar hasta un ruido adicional respecto a la nueva modalidad. Así que nos parece que no es necesaria esta indicación. Señor subsecretario, con todo respeto, pero lo que plantea, me parece que lo que plantea el diputado señor González es que si un alumno que cumple con las características para ingresar a esta nueva modalidad, que recordamos, ¿no es cierto?, estar 2 años fuera del sistema, ¿no es cierto?, etcétera, modalidad que tiene características distintas a la EPJA, según lo que ustedes nos han señalado a la hora de presentar el proyecto, que tiene que ser más flexible, ¿no es cierto?, que tiene un currículum más adaptado a esta realidad, etcétera, etcétera, que tiene un centro también en el tema de emocionalidad, contención, etcétera. Lo que él plantea es que, como también dan la posibilidad que los EPJA puedan eventualmente abrir la modalidad de reingreso, pero yo entiendo que en salas aparte, no metidos al interior de los cursos de EPJA, sino que en salas apartes, en donde se hace exclusivamente para estos alumnos, que en ese caso lo que plantea la indicación del señor González, que si yo la entiendo correctamente, es que reciban la subvención propia de reingreso, que es mayor que la subvención regular de educación de adultos. Cuestión que se alinea con un planteamiento que yo comparto y que lo hizo el académico señor Williamson, ¿se acuerda? Que dijo que la cuestión pudiera haber sido plantearnos derechamente ir al aumento de la subvención de educación de adultos, que ha sido tradicionalmente mejorada y habríamos tenido una... Pero eso requiere que el Ejecutivo se cuadre con esa idea, cuestión que no aconteció. Por eso que se vote la indicación, pues, presidente. No, pero por supuesto, si estamos tratando de aclarar el tema, nada más, diputado señor González. Muchas gracias. El subsecretario. Sí. Muchas gracias por la aclaración, presidente, porque como le decía en el último documento yo tenía, no estaba disponible esa indicación, pero si es como la comenta, me parece que es importante aclarar algunos aspectos. Uno, la modalidad educativa y el público objetivo de esta modalidad y quienes imparten esta modalidad está definido a través de esta facultad entregada al Ministerio de Educación, el Ejecutivo, para poder diseñar nuevas modalidades educativas y que es aprobada por el Consejo Nacional de Educación. Eso es. Por tanto, definir públicos objetivos e implicancias de esa modalidad educativa, es decir, quién la constituye, cómo se entrega, quiénes participan y quiénes pueden acceder a ella, es parte de la generación de la modalidad, que reitero, está entregada al Ejecutivo y tiene una modalidad entregada a través de la ley que debe contar con la aprobación del Consejo Nacional de Educación. Es esta la línea que se siguió para aprobar y que de hecho contó con la participación de la presidenta del Consejo Nacional de Educación, donde explicó esa forma de llevarlo a cabo. ¿Qué significa esto? Que la actual discusión parlamentaria tiene que ver no con el diseño de la modalidad, sino que tiene que ver con la subvención que la acompaña. Por lo tanto, la modalidad ya tiene una forma de definir quiénes la ejecutan, su público objetivo y la modalidad. Esta modalidad, además, contempla ciertas acciones específicas para poder entregarle esa oferta educativa distinta que la hace acreedora de una subvención también distinta. Por tanto, esta modalidad, para que está dirigida a los jóvenes en ese rango de edad, lo que hace es entregar también las posibilidades de poder contar con equipos multidisciplinarios, por ejemplo, y una modalidad educativa más flexible que le permite al alumno optar por buscar una alternativa más bien de reingreso específicamente o bien continuar el término de su estudio dependiendo del rango de edad en que se encuentran. Todo esto está definido en la modalidad y por tanto alterar parte de ella no, a nuestro juicio no corresponde exactamente a lo que está mandatada en el proyecto de ley que está acompañando, reitero, una subvención que acompaña a esa modalidad. Eso por nuestra parte, presidente. Gracias al diputado señor Winters.
Sí, muchas gracias, presidente. Por su intermedio quiero comentarle al subsecretario y abrir transparentemente lo que está detrás de esta indicación, que es uno de los problemas que hay en este proyecto, cuyo espíritu yo creo que la mayoría o casi todos compartimos, ¿no? Yo tengo una EPJA, o dirijo una EPJA, la diputada Rojas, una escuela de reingreso. Las dos son para personas entre 15 y 21 años, de la misma comuna y de condiciones socioeconómicas similares, y que no han seguido sus estudios regulares por los mismos motivos, si son de la misma edad, del mismo barrio, etc. Lo que el Estado y lo que la ley espera que yo y la diputada Rojas hagamos es lo mismo, que logremos educar a esas personas. Pero a uno le va a pasar más dinero y al otro menos, por estar en una modalidad o en la otra. Entonces, el problema de este proyecto, insisto, cuyo espíritu todos compartimos, y yo mismo comparto tajantemente el espíritu que está detrás de presentar este proyecto, es que el Ejecutivo nos tiene que transmitir cuál es su posición con respecto a para qué está la EPJA. Está diciendo este proyecto que ojalá la EPJA se acabe y que todos los, en el caso que puse 2 personas, teníamos, o sea, 2 escuelas teníamos el mismo objetivo y a una se le va a pagar más. Me está diciendo el Ejecutivo, a través de este proyecto de ley, que yo debería irme acabando con el tiempo para que esa gente en realidad pase a la modalidad de reingreso. De repente esa es la posición del Ejecutivo, y sería bueno que la transparente y podemos discutirlo en su propio mérito, digamos, y no a través de eufemismo. Pero el temor que nosotros tenemos es que se produzca una discriminación entre 2 escuelas que están persiguiendo exactamente el mismo objetivo y que por perseguir el mismo objetivo tienen las mismas necesidades. Yo quería sincerar el debate, quizá no voy a lo literal de la indicación. Gracias, diputado señor Winter. A propósito de la intervención del diputado señor Winter, ¿el subsecretario quiere decir algo al respecto? Porque es una pregunta clarísima. Señor presidente, si quiere, espero que se produzca el debate y finalmente comento. Bueno, se acabó el debate. Un gran debate. La diputada la diputada Camila Rojas. Gracias, presidente. Voy a hacer tiempo para que el subsecretario pueda exponer su punto. Aquí vino la gente que trabaja, que es parte de las EPJA, a presentar la inquietud de qué pasaba con su modalidad y con esta diferenciación que va a ocurrir a raíz de una subvención diferenciada. Entonces, efectivamente, este punto es relevante para nosotros porque si no, se va a cambiar la situación de EPJA y a su vez vamos a tener esta modalidad con una subvención más alta. Efectivamente se provoca una situación complicada de financiamiento de estas instituciones. Además, no olvidar que esta educación de jóvenes y adultos ha tenido una serie de complicaciones porque solo recibe la subvención regular. Entonces tampoco perciben PIE ni CEP, ¿ya? Entonces reciben ya menos financiamiento que la educación regular. Entonces es especialmente importante y de hecho en el contexto de pandemia las escuelas especiales, EPJA, las escuelas hospitalarias han tenido problemas de financiamiento precisamente por eso, porque la subvención general no les alcanza. Entonces tenemos un problema estructural de cómo se paga la subvención y cómo funcionan las subvenciones en Chile, y tenemos el problema específico de esta educación que no es regular. Y ahora se nos va a provocar un nuevo problema con este proyecto que además para estudiantes de características similares, como explicaba el diputado Winter, vamos a tener montos diferenciados. Entonces la pregunta al subsecretario es si el gobierno y específicamente el Ministerio de Educación se va a hacer cargo de esta situación o no, porque si no nos dejan en una situación bien compleja, teniendo una modalidad que hoy ya hace un trabajo de este tipo, pero que va a recibir una subvención menor. Que nos pasa con los jardines infantiles también. Subvenciones diferenciadas entre Junji, Integra y BTF. Sí. La diputada señora Girardi, ahora sí que va a tener tiempo, subsecretario. No, presidente, va a ser bien breve. Yo creo que este tema es crucial en este proyecto de ley. O sea,
yo creo que muchos de nosotros, atendiendo y compartiendo el espíritu del proyecto, no vamos a estar disponibles a generar esta discriminación, ¿no? Y por lo tanto, los que votamos a favor en el proyecto en general, vamos a votar en contra en la sala, ¿no? Y yo creo que es importante entonces que el Ejecutivo reflexione sobre esta materia. Gracias, diputada. Yo, antes que intervenga el señor subsecretario, porque le dimos harto tiempo, y por un poco de cierta honestidad intelectual nomás, yo entiendo que para usar el mismo lenguaje del señor subsecretario, se trata de públicos objetivos distintos. Uno son las personas que acuden a la educación adulta, EPJA, y personas que tienen una condición distinta, y es que están fuera del sistema por al menos 2 años. Y que esta modalidad se creó con el objeto de atraerlos de nuevo al sistema. ¿Sí? Entonces, si bien pudiera ocurrir que una persona que tiene 2, 3, 4, 5 años sin estudiar pueda ir a una educación de adultos, no puede una persona que tiene 1 año y medio ir a una escuela de reingreso, porque le faltaría el requisito de estar a lo menos, ¿no es cierto?, 2 años fuera del sistema. Por eso digo que son públicos objetivos. El presupuesto que subyace al proyecto es que estos niños o estos jóvenes están tan vulnerados por distintas circunstancias que requieren de un apoyo que no es solo la transmisión de determinadas disciplinas, sino que además de un apoyo socioemocional que les ayude a reencauzar su vida, su proyecto de vida y la interés por continuar en el estudio. Por eso es que se habló aquí de que aquí se debería contratar psicólogos, por ejemplo, que se podía contratar, ¿no es cierto?, educadores diferenciales, psicopedagogos, asistentes sociales, porque hay problemas especialísimos, digamos, en este segmento de población objetivo. Y por eso es que el gobierno, no compartiéndolo yo, porque al final de cuentas lo que quiero es que uno se acerca a lo que el proyecto y el Ejecutivo nos ofrece. Yo lo dije en mi intervención cuando empezamos. A mí me habría encantado que mejoráramos la subvención general de la educación de adultos, porque creo que es insuficiente y porque hay una injusticia enorme, la conozco bien desde mi época en que yo conocí un poco más de cerca la educación de adultos. Pero estamos hablando de este proyecto y lo que propone. Así es que eso es lo que quería mencionar como para una adecuada comprensión de lo que pasa aquí. Señor subsecretario, le ofrezco, a menos que otro diputado quiera hacer uso. Diputado señor Winter, por favor. Yo le agradezco su intervención, presidente, porque ayuda como a ir aclarando el de qué estamos discutiendo. Cuando usted hace la distinción entre los, no es público, pero los estudiantes objetivos sí, claro, de ambas modalidades, ¿ve una concordancia entre los requisitos que establece la ley para definir a ambas, por un lado, entre los recursos que otorga la ley a cada una, que son distintos y que es el corazón de la polémica, digamos, con la definición que hace cada una que usted muy bien estableció? Bueno, si me preguntas... Sí, yo no es que lo quiera interpelar, pero justamente para eso está el Congreso, claro, para que los diputados nos persuadamos mutuamente. Si tú me preguntas a mí, y a partir de mi conocimiento, digamos, de la situación, yo me imagino, y a la luz de lo que dice los fundamentos del proyecto, que estos son alumnos especialmente vulnerados o especialmente que tienen que tener un tratamiento distinto al que concurre ordinariamente en la educación de adultos. Pero no están definidos en la ley. La diferencia que usted hizo es la cantidad de tiempo que llevan alejados del sistema. No, la ley establece
que a la modalidad de reingreso no puede ingresar nadie que no haya estado a lo menos 2 años fuera del sistema. Por eso. Pero puedo llevar 1 año fuera del sistema y requerir tratamiento especial. Ah, bueno, claro, por supuesto. En la educación de adultos, dices tú. En eso te concedo el punto, absoluto. O sea, que no veo un vínculo entre la diferencia que nos estamos imaginando con cómo la ley lo define. No, cómo lo... Requieren un tratamiento diferente, Sí, eso es lo que dijo el Ejecutivo cuando nosotros reparamos en el hecho de que ¿por qué una subvención mayor para...? Exacto. Y estoy completamente de acuerdo con eso. Pero la distinción que hace la ley no es con respecto a las necesidades que tienen, sino que con respecto a la cantidad de tiempo que llevan alejados del sistema. ¿Podría alguien llevar más o menos tiempo alejado del sistema y requerir más o menos? Digo que esas dos variables no necesariamente van en paralelo. Correcto. ¿Podría alguien llevar 1 mes alejado del sistema y requerir una tremenda cantidad de ayuda? O muy poquita, y el otro podría llevar mucho tiempo y podría requerir tremenda necesidad o muy poquita. Me parece que están estrictamente vinculados esos dos requisitos. Tiene razón, le concedo el punto. Presidente, ¿sabe qué? Yo encuentro muy interesante el diálogo entre ustedes y por cierto que enriquece el debate, ¿ya? Pero yo creo que las posiciones están ya muy claras. Yo le solicitaría, si usted lo tiene a bien, que procedamos a pronunciarnos. Cada uno ya tiene su postura clara. Diputado señor Bobadilla, le voy a ofrecer la palabra, como había sido el compromiso, al señor subsecretario y luego votamos como usted lo está solicitando. Muchas gracias, presidente. Seré muy breve porque creo que estamos tratando de introducir un debate que a mi juicio no va al fondo del tema y es un poquito artificioso, porque primero que nada, primero que todo, la escuela tiene que ser un lugar contenedor para todos los alumnos, y por tanto quien lleva 1 mes, 2 meses, 3 meses en el fondo con alguna dificultad de participar de su establecimiento educacional, el primer llamado es que los alumnos que están en el sistema regular, todos los establecimientos hagan su mayor esfuerzo para poder hacer que los alumnos no se vayan, no deserten del establecimiento, y por tanto eso está hoy día claramente establecido en todas las políticas que ha estado instaurando el Ministerio. Por lo tanto, este proyecto es complementario a eso y lo que no busca justamente es que los alumnos, porque estén 2 meses o 3 meses sin asistir a clase, automáticamente pasen a una modalidad de fuera del sistema regular. Todo lo contrario, el sistema regular tiene que albergar todas las posibilidades en el fondo para que los alumnos hoy día no desenten del sistema educativo. Eso en primer lugar. Lo segundo es que esta modalidad obviamente supone un foco específico en un segmento claramente definido en la modalidad y que para poder entregarle esta necesidad que ha sido además muy transversal en todos los participantes de esta instancia que hemos tenido de debate, es que se ha reconocido que requieren un foco especial. Y para que ese foco especial pueda ser real, se requiere una batería de apoyos en que el estado del arte actual ha concordado que es necesario darle. Un equipo mucho más multidisciplinario, salas especiales, un acompañamiento especial para que ellos puedan reencantarse con el proceso educativo. Y eso obviamente supone un esfuerzo en recursos. Y ese es el esfuerzo que se ha querido dar. Las instituciones actualmente que entregan educación de adultos pueden participar de esto, obviamente entregando la modalidad, por tanto, haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder entregarle a los alumnos que libremente lo elijan esos esfuerzos, y para poder financiar esos esfuerzos se ha entregado esta subvención. Pero evidentemente quienes, esas mismas instituciones, y cuenten con alumnos que libremente han optado por mantener la modalidad de adulto, no están obligados, por tanto, a tener que hacer todo ese esfuerzo para poder entregarle lo que el alumno solicita. Y por tanto, nos parece de hecho que efectivamente se podría caer en una situación de desfinanciamiento si es que las instituciones actualmente participantes en la modalidad de adulto no pudieran participar de esto. Pero es todo lo contrario, las personas que hoy día, tanto los jóvenes como también las instituciones que dan este servicio, pueden participar. Y si participan de esta modalidad, por un lado, sí tienen que hacer el esfuerzo de adecuarse a lo que esta modalidad pide, pero ese esfuerzo está acompañado también de la subvención. Pero obviamente no se le puede obligar a todo el mundo que no quiera, libremente, en el fondo, a entregar esta modalidad. Por lo tanto, creo que este debate podría ser un poco artificioso porque hoy día, reitero, existe la libertad tanto para los alumnos como también para las instituciones de poder entregar o adherirse libremente a esta modalidad, y para ello existe, quien haga ese esfuerzo, existe una subvención que lo acompaña. Quien libremente desee no hacerlo, puede mantener el financiamiento que obtiene a través de EPSA. Eso por nuestra parte, presidente.
Muy bien, muchas gracias, subsecretario. Hecho el debate, ahora votamos entonces. Y lo que nos corresponde votar en primer lugar, corríjame si me equivoco, señora secretaria, es la indicación. Así es, presidente. Del diputado señor González. Don Rodrigo. Señor Bobadilla. En contra. Señor Fuenzalida. En contra. Señora Girardi. A favor. Señor González. Presidente, yo quiero señalar que una gran parte de los alumnos que asisten a ETJA tienen las mismas características que los alumnos que van a ir a la modalidad de reingreso. Son alumnos que tienen que ser recuperados, que tienen más de 2 años, que tienen daños parecidos y van a recibir una subvención distinta. Me parece que esta situación, digamos, no es justa. Esos alumnos deben poder escoger entre una y otra forma de financiamiento y los colegios también desarrollar ese tipo de actividades. Por eso que yo creo que es importante utilizar esta indicación para poder, digamos, nivelar al menos parcialmente la diferencia de financiamiento y que no se vacíen las escuelas de educación de adultos, porque esto podría significar incluso la destrucción o el término de una gran cantidad de escuelas de educación de adultos y una discriminación para alumnos de las mismas características en un mismo establecimiento. Y por eso yo voto a favor. Señor Pardo. Yo voto en contra, secretaria, porque creo que entendiendo la intención del diputado Rodríguez, creo que del diputado González, perdón, creo que está interpretando mal en el sentido que se puede efectivamente acceder a la modalidad, no es restrictiva como él señala, así que en contra, secretaria. Señor Rey. En contra. Señor Romero. Contra. Señor Sangüesa. Contra. Señora Vallejo. Dijo pero dijo a favor, se entendió. Señor Winter. A favor. A favor, secretaria. La diputada. A favor, Rojas. secretaria. Ahí la escuchamos mejor, gracias. La diputada Rojas. No se explicó en presencia de nuestra ministra de Fe que tenía que salir con carácter de urgente, pero que su voto era a favor. No, si la diputada Rojas están tomando, estoy informando que frente a ambos nos pidió que de no alcanzar a llegar, su voto era favorable a la indicación. Es que el presidente tiene que votar al final. Y por favor, voy a declarar inadmisible su sugerencia, porque no puede meterse en el trabajo nuestro. Presidente, su votación ahora. Es una situación bien compleja en la que me ponen, porque yo la verdad es que, bueno, soy profe, en primer lugar, me convencí de que esta modalidad que ya está sancionada conforme nuestro ordenamiento jurídico lo establece, es decir, ministerio, sugerencia, Consejo Nacional de Educación, etcétera, es necesario para un segmento de nuestra población estudiantil importante. Y por esa misma razón, y según mi comprensión del proyecto, en un establecimiento EPJA, de educación de adultos, puede perfectamente postular a dar la modalidad de reingreso. Lo que ocurre es que va a tener que crear, ¿no es cierto?, las salas, la modalidad, el currículum y todas las estrategias específicas para eso. O sea, en un EPJA, en un CIA podría haber precisamente, ¿no es cierto?, la modalidad de reingreso. Lo que no puede hacer es convivir niños de reingreso, jóvenes de reingreso, con estudiantes de educación de adultos comunes y regulares. Eso es, no está quitado. Yo veo una oportunidad
para los CIA. No obstante, dejar establecido que a mí me encantaría que le mejoraran la subvención a toda la educación de adultos regular. ¿Lo queda claro? Pero no quiero ser la del hortelano. Me encantaría que el gobierno considerara esta discusión que hemos hecho para que a ver si se puede hacer algún gesto en la discusión que viene. Yo tengo que votar a favor en coherencia con lo que he venido defendiendo. No, en contra de la indicación, en la forma que está planteada. A favor del artículo original. Por la afirmativa 5 votos, 7 en contra. Rechazada la indicación. En votación entonces, el artículo transitorio original. Parecía sofista. Señor Bobadilla, el artículo transitorio de su forma original. A favor. Señor Fuenzalida. Señora Girardi. En contra. Señor González. Señor González. En contra. Señor Pardo. A favor. Señor Rey. A favor. Señor Romero. Señora Rojas, el artículo transitorio en su forma original. Sí, se cayó la de González. Señor Sangüesa. A favor. Señora Vallejo. En contra. Señor Winter. En contra. Presidente. A favor. Por la afirmativa, 7 votos, 5 en contra. Aprobado. Con eso se despacha el proyecto. Muy bien. Informante. Se ha terminado entonces la votación en particular del proyecto en cuestión. Corresponde informar más bien, porque ya tenemos un orden de prelación. Recordarán que va en orden alfabético. Y el último proyecto que despachamos lo iba a informar el diputado Bobadilla. ¿Ya? Y por tanto, ¿quién continúa? Al diputado Fuenzalida le corresponde. No. Lo despachamos ayer. Lo despachamos ayer, cuando usted... No sabía, yo pongo que sea... Bueno, el diputado señor Fuenzalida, entonces, que quede consignado en el acta, será el diputado informante. Y ahora vamos con titularidad. Vamos sí, a... el subsecretario. Ya lo aprobamos. Lo aprobamos, titularidad docente. Sí. El subsecretario presidente. Sí. Perdón, señor subsecretario. Muchas gracias, presidente. Muy breve, si me permite, quisiera agradecer la disposición, el trabajo, el debate de esta comisión en torno a la modalidad de reingreso. Creo que, más allá de las legítimas diferencias, creo que todos compartimos y hemos dado cuenta de, a partir de lo que ha sido el debate público de esta instancia, de esta modalidad, la relevancia que tiene para el país poder dar este avance importante para muchos niños que hoy día lamentablemente se encuentran fuera del sistema educativo. Así que quisiera agradecer el debate, la disposición y tener la seguridad de que vamos a seguir trabajando para poder brindar oportunidades educativas para los niños de Chile. Muchas gracias. Muy bien, gracias señor subsecretario. Continuando con el orden del día, debemos poner en votación el proyecto de ley originado en moción de los senadores don José García, don Carlos Montes, don Jorge Pizarro, Yanna Proboste y Jaime Quintana, que modifica las normas de admisión escolar para facilitar el acceso de estudiantes a los establecimientos educacionales con modalidad de internado y de aquellos con necesidades educativas especiales permanentes, que está en su segundo trámite constitucional. Hemos invitado al subsecretario, bueno, ya lo tenemos, don Jorge Poblete, y su asesor, don Jaime Palma, para discutir lo que me hubiera gustado, pero no me coordiné, es responsabilidad mía nomás, con nuestra distinguida secretaria, haber invitado a algunos de los autores, ¿no es cierto?, del proyecto para que fundamentaran, para que nos explicaran, aunque es un proyecto bien sencillo en su alcance,
y que nosotros vimos ya, lo habíamos visto acá en la... Sí, presidente, ¿me permite explicar? La secretaria. Sí, lo que pasa es que este proyecto se aprobó en general y además se aprobó en particular la indicación que aparece en el comparado, que es de las diputadas Girardi Vallejo y el diputado Winter, para reemplazar la palabra modalidad por servicio, que es un tema en realidad un poco de técnica que... Claro. Y se aprobó ya el numeral 2 con esa particularidad. También habría que modificarlo en el título. Lo que se dejó pendiente fue el tema de la educación especial, porque había ciertas dudas que probablemente el subsecretario puede explicar muchísimo mejor que yo sobre este tema. Pero el tema de los internados ya está aprobado. Disculpe, diputado señor Godoy. Diputado señor Godoy. No, si solo quiero hacer una reflexión en torno a este proyecto, viene del Senado. Por cierto que está dentro de sus facultades ponerlo en la tabla, presidente, pero a mí lo que me llama la atención, ¿por qué nosotros, como Cámara de Diputados, siempre tratamos de hacer nuestra pega oportunamente, acelerar el trámite de muchos proyectos, y la respuesta en el Senado es muy distinta? Es muy distinta la respuesta en el Senado, y en particular, por ejemplo, me refiero a lo que ocurrió hace un par de días atrás con el proyecto de textos escolares. O sea, ellos se dan el lujo prácticamente de copiar un proyecto nuestro, lo tramitan, lo despachan y nosotros tenemos que tramitarlo acá. En cambio, el nuestro, que está allá, está durmiendo hace ya varios meses. Entonces, a mí me llama la atención, presidente, y quizás debiéramos hacer llegar nuestra preocupación ya al Senado por esta cuestión, que los proyectos que nacen y surgen de los diputados en general, muchas veces duermen durante mucho tiempo en el Senado y no son tramitados. En cambio, nosotros siempre hemos tratado de actuar oportunamente en el tratamiento de todo y cada uno de los proyectos que tienen su origen en el Senado. Nada más, presidente. Gracias, diputado. La razón por la que nosotros pusimos en tabla este documento en común acuerdo con Secretaría, dada la facultad que tengo para hacer eso, es que lo están pidiendo con reiteración establecimiento, ¿no es cierto?, de estas características. E incluso el INBA, como se leyó en las cuentas en sesiones pasadas, una organización de exalumnos del INBA y otros, recordará usted, han solicitado que le demos prioridad por una razón, porque se acerca la fecha en la que empieza todo el proceso de admisión, y si no lo aprobamos pronto, una vez más no van a poder, ¿no es cierto?, tener un tratamiento especial que se hace necesario a los colegios con internado. Ese es el punto, ¿cierto? Sí, no. Y respecto a lo de cómo actúa el Senado, créame que estoy completamente de acuerdo con usted como lo ha expresado. Suele ocurrir así como usted lo ha descrito. Presidente, discúlpeme, no quiero polemizar, pero sí quiero dos consideraciones previas. Lo primero, yo valoro esta iniciativa que sin duda quiere y pretende resolver un problema que es real. No es que yo me oponga, pero también debo decir que existe un proyecto, en mi opinión, lejos mejor que este en el Senado y que tiene urgencia y que no está siendo tramitado. Entonces, yo, presidente, reconozco las facultades que usted tiene, reconozco la urgencia de este tema, pero lo que a mí me preocupa es que habiendo un proyecto que mejora sustantivamente las condiciones a las que mejora esté durmiendo, ¿cómo le llaman el dicho ahí? El sueño de los justos en el Senado. Entonces, yo sugeriría, presidente, si usted lo tiene a bien, que quizás pudiéramos detener la tramitación de este proyecto y solicitarle al Senado que tramite el proyecto que viene a resolver de mejor forma este tema, que es un proyecto que tiene urgencia y que es del Ejecutivo que está en el Senado.
Presidente. Diputado señor González. Presidente, yo apoyo la propuesta del diputado Bobadilla. Grande vicepresidente González, grande. Gracias, agradezco su observación, el diputado señor González, pero yo le pediría al señor Bobadilla si tiene cómo demostrar a esta presidencia y secretaría que hay, como él calificó, un mejor proyecto en el Senado que resuelve de mejor modo este tema que estamos abordando. Yo no tengo... Así que me gustaría que citara el boletín, los autores, ¿no es cierto?, y recite de memoria los articulados. Presidente. Diputado señor Pardo, por favor. Presidente, como está presente el Ejecutivo, yo le solicitaría que, como nadie le cree al diputado Bobadilla, a lo mejor el subsecretario nos puede ilustrar brevemente respecto a las características del proyecto. Diputado Pardo, le quiero aclarar lo siguiente. Un muy poco porcentaje en mi distrito sí me creen. Es distinto que usted no me crea. Bueno. Aprovechemos que está el subsecretario para que nos cuente cómo es ese otro proyecto. Ok. Vale, hecho el punto. Yo no conozco ese proyecto, eso es lo que quería señalar. Bien, el señor Bobadilla se acaba de comprometer a enviarlo a la Secretaría y yo estaré, ¿no es cierto?, entonces conociendo de ese texto. En el intertanto, le voy a pedir al señor subsecretario si tiene usted la posibilidad de iluminar esta conversación y si conoce de ese proyecto y si usted comparte los juicios de valor que ha hecho el diputado Bobadilla en el orden que ese proyecto sería mejor que el que estamos hoy día poniendo en tabla. Gracias. Por supuesto, presidente. ¿Me escuchan bien ahí o no? Está hablando sin micrófono, parece. Perfecto, sí. Bueno, efectivamente, no tan solo comparto, sino que conozco profundamente ese proyecto, porque fue, de hecho, emanado desde el Ejecutivo. Si me permiten acá, es el boletín 12.486-04, que fue presentado en marzo del año 2019. Posteriormente, durante el año 2020, de hecho, se introdujeron algunas indicaciones. Le hemos puesto urgencia, porque efectivamente, recogiendo la problemática a partir del INBA, nuevamente quisimos que el proyecto fuera discutido en la Comisión de Educación del Senado, pero este no ha sido puesto en tabla. Y voy a entregar ahora los argumentos que nos parecen que ese proyecto resuelve de mucha mejor forma la preocupación que genuinamente se ha generado a partir del caso Limba y otros más respecto a las necesarias adecuaciones que sería importante incorporar en esta ley del SAE, porque justamente no da respuesta a muchos requerimientos de las propias familias que requieren efectivamente algunas modificaciones para poder avanzar en ello. Entonces, si me permiten brevemente, este proyecto, el que actualmente se estaba queriendo ver, introduce dos pequeñas modificaciones, de las cuales una nos parece totalmente inapropiada porque complejiza aún más la situación de los niños que tienen necesidades educativas especiales. Y es por eso que creemos que nuestro proyecto aborda una completud mayor de casos y da una mejor respuesta a los niños con necesidades educativas especiales. Y todos sabemos que, si me permite, presidente, aquí me quiero extender un poquito porque para poder dar a conocer nuestro proyecto que fue ingresado, reitero, en la Comisión de Educación del Senado, actualmente el sistema SAE incorpora 4 criterios de elegibilidad que se aplican en el momento en que la cantidad de postulantes es mayor que la cantidad de vacantes de las cuales dispone un establecimiento en algún nivel. ¿Cuáles son estos criterios y que se aplican en forma pareja a todo estudiante que postula un establecimiento y que coincida con esta variable, que es que mayores postulantes que la vacante disponible? Y lo que se aplica son un algoritmo que prioriza a través de que tenga postulantes, que tenga hermanos en el mismo establecimiento, que se cumple la cuota del 15% de estudiantes prioritarios en ese establecimiento, que sean hijos de profesores y, por último, que eventualmente sea un exalumno que desea volver al establecimiento. Estos son los 4 criterios que hoy día estipula
el sistema SAE para poder aplicar este algoritmo que, reitero, funciona una vez que la cantidad de postulantes es mayor que la cantidad de alumnos, o sea, de cupos vacantes que tiene ese establecimiento en ese nivel. Por tanto, obviamente esto no reconoce algunas particularidades muy importantes de proyectos educativos, como por ejemplo el de RIMBA, que tiene internado, y por tanto son alumnos que están, obviamente, fuera del rango geográfico directo del establecimiento, y que adhieren a un proyecto educativo que les significa salir de su comuna de origen y trasladarse a otra región para poder participar de este proyecto educativo. ¿Qué es lo que ocurre con el caso del INBA, por ejemplo? Es que el sistema también obliga a la declaración de cupos en el sistema de admisión escolar por parte de los establecimientos educacionales. Por lo tanto, está sancionado la reserva de cupos. O sea, un establecimiento, por ejemplo, no podría decir, yo tengo 100 cupos, pero voy a dejar 10 para recibir alumnos que vienen a la situación de internado y los otros 90 los pongo a disposición del sistema. Eso está prohibido, no se puede hacer. Y quien sea descubierto en esto está incurriendo en una sanción a la norma educativa. Por tanto, lo que ocurre es que todos los cupos deben estar dispuestos para ser postulados a través de esta vía. Y esta vía de selección solamente incorpora los criterios que les he dado. Y por tanto, un internado no queda adecuadamente recogido en esta modalidad de trabajo que imperó a través de esta ley. Por tanto, nuestro proyecto de ley que se ingresó incorporaba 3 ejes importantes de mejora. Por un lado, incorporar nuevos criterios de prioridad. Y se incorpora, por ejemplo, como prioridad a los niños, niñas y adolescentes bajo cuidado de la red CENAME. Con esto beneficiaría a cerca de 4.000 estudiantes más vulnerables del sistema y que hoy día no están recogidos en ningún aspecto de la ley porque efectivamente no están incorporados los criterios. Segundo, se incorpora como segunda prioridad, de hecho, a los estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes. Tal como soy, la mayoría de los niños y jóvenes con necesidades educativas permanentes no tienen ninguna priorización para ingresar a un establecimiento. Por tanto, con el proyecto de ley que introdujimos, se estaría dando una prioridad garantizada para ingresar a colegios con programas de integración escolar. El segundo eje de trabajo era mejorar los criterios de prioridad existentes. Por un lado, se amplía el criterio de priorización de hermanos, otorgándole también a aquellos que, sin ser hermanos consanguíneos, sí pertenecen a un mismo hogar. Este aspecto muy relevante para muchas familias en Chile es que hoy día una familia ensamblada, por ejemplo, que tiene hijos que no son consanguíneos, pero que pertenecen a un mismo hogar, muchas veces pueden quedar en establecimientos distintos, porque el criterio de priorización actualmente vigente no los reconoce como hermanos. Segundo aspecto importante a mejorar en los criterios de priorización existentes era entregar la facultad para que voluntariamente los establecimientos puedan ampliar su cuota de estudiantes vulnerables hasta un 100%. Eso hoy día actualmente no se permite y no está reconocido. Lo anterior, de hecho que he explicado, aplica para colegios que se encuentren en una de las 2 categorías más altas de acuerdo a la ordenación de la agencia de calidad, pues es de toda justicia que proyectos educativos de alta calidad deban enfocarse en quienes más lo requieren. Y por tanto, creemos también que esto es una medida muy importante de mejora en los criterios de priorización existentes. Y adicionalmente a esto, incorpora un tercer eje de trabajo, que era poder mejorar mecanismos propios de admisión para el 30% de las vacantes de un establecimiento. Todos sabemos que sin una oferta educativa diversa, no hay una verdadera libertad de elección de las familias. Y por tanto, también se ha declarado a través de la evidencia, es que la mayor conexión de las familias con el proyecto educativo que ofrece un establecimiento, y por viceversa, en el fondo, la mayor apropiación de un proyecto educativo para entregárselo a las familias como parte del desarrollo educativo de sus niños, forma parte esencial de la trayectoria educativa. Por lo tanto, para que sí exista eso, es necesario contar con proyectos educativos divergentes, distintos y diversos, entre los cuales los apoderados puedan realmente escoger cuál es el verdadero sello de educación que le desean dar a sus hijos. Para poder desarrollar esos proyectos educativos y orientar el desarrollo de habilidades específicas de cada niño. Hemos visto, por ejemplo, que en el SAE hoy día, por ejemplo, solamente existen condiciones muy específicas. Por ejemplo, los colegios artísticos, que son un caso, están reconocidos como un mecanismo de selección especial. Pero obviamente el colegio artístico no es la única gama de proyectos educativos distintos que deberían ser reconocidos en el sistema. Por tanto, nuestro proyecto incorporaba también que se permitieran a los establecimientos utilizar mecanismos propios de admisión
para hasta el 30% de sus vacantes, de acuerdo a sus criterios vinculados con sus proyectos educativos, que además podrían ser evolutivos en el tiempo. Y por tanto, estos tres ejes encontramos que damos una respuesta mucho más profunda, analizada y bien pensada para resolver una gama de problemas que se han presentado al momento de postular. Y esta posibilidad del 30% es la que otorga justamente, por ejemplo, la posibilidad de que un proyecto como un internado tenga viabilidad y facilidad para que las familias puedan optar por él a través del sistema de admisión escolar. Por ejemplo, el INBA, que lo analizamos latamente en esta misma comisión hace un año atrás, podría efectivamente entregar ciertos cupos para niños que de regiones muy aisladas, con dificultades económicas, que a lo mejor tienen dificultades de rendimiento, pero desean adscribirse al proyecto y por tanto el liceo INBA desee también libremente aceptarlo, pueda reservar una parte de sus cupos para poder entregarles a esas familias ese proyecto educativo. Y obviamente el resto de las vacantes que sean postuladas a través del sistema de admisión escolar regular, con los criterios, con las mejoras de criterios que también hemos propuesto para reconocer, por ejemplo, hermanos que están en un mismo hogar, pero que no son consanguíneos. Es este análisis probablemente el que también conoce el diputado Bobadilla y lo ha llevado a señalar que nuestro proyecto efectivamente, que fue ingresado, reitero, en marzo del 2019 y recibió indicaciones el 2020, da una respuesta mucho más robusta y profunda a las necesidades que hoy día tiene el país de poder realizar mejoras en una ley que está siendo aplicada recientemente y que a partir de esa aplicación reciente hemos descubierto también que requiere mejoras. Eso es por nuestra parte, presidente. Gracias, señor subsecretario. Muy bien. Bueno, yo quisiera señalar que, como todos es sabido, el Ejecutivo maneja las urgencias de los proyectos. Y en consecuencia, si estima que ese proyecto resuelve de mejor manera, deberá gestionar la urgencia necesaria para que sea visto en el Senado y llegue a esta Cámara. En el intertanto, yo no tengo sino la obligación de tramitar lo que está en esta Cámara. Así que, si ustedes logran eso, bueno, lo veremos gustoso acá. Está con urgencia ese proyecto, presidente. Está con urgencia ese proyecto. Ya, ok. Entonces, disculpe. La diputada señora Rojas. Yo también pedí la palabra, presidente, hace rato. Diputada Rojas, Camila. Gracias, presidente. Sí, decir que en julio de 2019, como Comisión de Educación, rechazamos un proyecto llamado Admisión Justa. Llamado así por el gobierno porque yo creo que de justo no tenía nada. El asunto es que este proyecto al que hizo referencia el diputado Bobadilla, que no nos quiso decir su nombre coloquial y al que hace referencia el subsecretario, es Admisión Justa 2, que entró por el Senado. Eran dos proyectos, uno entró por la Cámara y otro entró por el Senado. Nosotros rechazamos el de la Cámara y el otro le era complementario. Pero quiero sumar además que el proyecto que nosotros legislamos y que llamamos coloquialmente Machuca incluye los puntos de los hermanos y de las preferencias, que de hecho las discutimos precisamente por eso. Por lo tanto, nosotros también legislamos esa parte en un proyecto que se llama Machuca y que está pendiente también para discusión en esta comisión. Entonces yo le pido, presidente, que no ahora porque ya estamos cerca del término, pero que discutamos sobre este proyecto, que es sobre el de los internados, que es sobre el que nosotros podemos efectivamente tener control, porque lamentablemente, ya lo dijeron los diputados antes, sobre el Senado nosotros no tenemos realmente control y acá sí hay un compromiso de dar respuesta a quienes pertenecen a los internados y hasta donde nosotros hemos conversado con ellos, este proyecto sí soluciona ese problema, que es distinto a lo que se propone en Admisión Justa que ingresó por el Senado. Por lo tanto, yo optaría porque sea este el proyecto que votemos en lo pronto y que le demos respuesta lo antes posible a las comunidades educativas de los internados. Diputada Rojas, le agradezco infinitamente la aclaración del tema. Diputada Girardi, brevemente porque estamos a 3 minutos del término de la sesión. Si logro conseguir que el diputado Bobadilla tendrá derecho al uso de la palabra, pero por ahora la diputada Girardi. Presidente, era para plantear lo mismo que planteó Camila, así que no se preocupe. Perfecto. Diputado señor Bobadilla. Presidente, yo encuentro muy legítimo que tengamos diferencias respecto de esto, pero yo creo que es necesario dejar en claro que
creo que ningún diputado no quiera legislar para resolver este tema en particular. El tema es, presidente, que algunos creemos que la solución que está en el Senado es más integral y resuelve de mejor forma este problema. Por otro lado, presidente, yo también concuerdo con usted y con el resto de los diputados que nosotros no tenemos ninguna injerencia en cómo se maneja el Senado, porque somos corporaciones distintas. Pero lo que sí, presidente, lo que sí nosotros tenemos es el derecho a pedir. Y yo sugiero, presidente, que le hagamos llegar una nota a la presidenta de la comisión respectiva en el Senado, que le dé urgencia, que ya fue solicitada por el Ejecutivo, al proyecto en cuestión, porque nosotros estamos analizando otro proyecto que pretende lo mismo. Y en ese sentido, presidente, yo lo invito y lo convoco, con la buena disposición que siempre ha demostrado usted, a que oficiemos a la Comisión de Educación del Senado pidiendo que se cumpla con la urgencia que el Ejecutivo le ha dado al proyecto en comento, de tal manera de que nosotros también podamos discutirlo oportunamente y no estar resolviendo a través de dos proyectos distintos una misma cuestión. Bien, lo que quedó claro es que el proyecto que está en el Senado aborda este tema y otros temas. No creo que sean excluyentes uno del otro. No obstante, voy a hacer las gestiones que ha solicitado para ver la disposición del presidente, porque es presidente el senador señor Quintana, entiendo es el actual presidente de la Comisión de Educación de la Cámara. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, y dejando para la próxima sesión, ¿no es cierto?, la discusión de este proyecto, se levanta la sesión.